Información del momento, según los medios trasandinos, se indica el fallecimiento del expresidente de ese país, Carlos Menem. Esto es lo que está abordando la televisión argentina a esta hora y también lo informan medios digitales, como Página 12, que está hablando entonces de la muerte de Carlos Menem directamente, del expresidente, fue exgobernador y senador de La Rioja. Carlos Menem, asegura Página 12, falleció a los 90 años en el sanatorio Los Arcos, donde estaba internado por un cuadro de infección urinaria que se habría agravado en los últimos días. Se señala por parte de Página 12 que habría muerto Carlos Menem el viernes en el sanatorio Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires, donde permanecía, recordemos, internado hace 2 semanas. Y los médicos habrían considerado dar de alta al ex senador también el fin de semana pasado, antes de las fiestas, pero su cuadro cardíaco se había agravado también en los últimos días. Habría sido esa condición cardíaca la que habría impedido que lo dieran de alta y luego habría sufrido, según Página 12, esta afección urinaria, una infección urinaria que habría derivado en un cuadro que se agravó y que por lo tanto le habría provocado la muerte. No es el único portal digital que entrega esta información, también lo hace Infobae a esta hora, que señala: murió Carlos Menem, el presidente que marcó una década en Argentina. Parte de la información entonces que están entregando con escasos detalles también los medios argentinos, dice que en el fondo se habría producido su muerte entonces por la misma causa que señala Página 12. Además, recordemos que a mediados del año pasado el exmandatario estuvo 15 días internado también en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral. Así es que es parte de la información que se entrega a esta hora por medios trasandinos. También lo están abordando los canales de televisión y recordemos además que Carlos Menem tiene un grado de cercanía con Chile, no solamente por haber sido expresidente de Argentina, sino que también porque estuvo casado con la animadora de televisión y ex Miss Universo Cecilia Boloco, con quien tiene un hijo, Máximo. Así es que también hay un grado de cercanía, estuvo de visita y mucho tiempo también pasó acá en Chile debido a esta relación, pero también recordemos que la relación es muy estrecha entre Chile y Argentina, así que por eso también sin duda es una noticia que tiene enorme repercusión no solamente en Argentina, sino también acá en Chile. Vamos a escuchar parte de lo que está abordando a esta hora la televisión argentina sobre esta noticia. Yo creo que Carlos Saúl Menem reunía cualidades que tiene el peronismo y que son insoslayables. El pragmatismo político me parece que es una cualidad para Carlos Saúl Menem. Logró sostener el poder durante sus 2 mandatos y siempre tejiendo alianzas, tejiendo relaciones que le permitieron mantener el poder en el Congreso también, con elecciones en las que le fue muy bien. Y recordemos que cuando Néstor Carlos Kirchner resulta electo presidente de la Nación, es una elección que pierde contra Carlos Saúl Menem. Recordemos porque en primera vuelta gana. Claro, sale primero en la elección y no se presenta en la segunda vuelta. Exacto. Ante lo que las encuestas le indicaban, una situación irreversible en una segunda vuelta electoral. Pero como Menem decía, la política es el arte de lo posible y nadie mejor que él para demostrar que efectivamente la política es el arte de lo posible. Nos sorprende este domingo la muerte del expresidente Carlos Saúl Menem. Enseguida repasamos hechos salientes de su vida personal, pública y por supuesto política. Bueno, es parte de lo que están abordando los medios argentinos, haciendo una biografía, ¿no es cierto?, de Carlos Menem y del impacto que tuvo su figura en la historia de Argentina. Recordemos que el 14 de mayo del año 1989, Carlos Menem se impuso al radical Angelos por el 49,3% de los votos y ese día, después de haber votado, tomó una avioneta, se trasladó a almorzar a Anillaco, que era su pueblo natal. Recordemos además que el matrimonio de Carlos Menem con Cecilia Boloco tuvo también una celebración en ese lugar, en el pueblo de Anillaco. Y el 8 de julio asumió anticipadamente la presidencia de Argentina con una economía que estaba en un estado
bien delicado, un estado bien crítico y con una inflación que bordeaba el 5.000% anual. Sorprendió también con las designaciones que hizo de algunos personeros en su mandato, en cargos importantes también. Y no se obtuvieron quizás los mayores resultados, los resultados esperados respecto de su gestión en materia económica, porque la situación económica que atravesaba Argentina en ese momento era tremendamente delicada y también muy compleja de poder asumir. De hecho, se necesitaron décadas para una recuperación de la situación argentina en materia económica. Son parte de las rememoranzas que se hacen en este momento cuando se ha anunciado para toda la gente que recién se viene sumando a nuestra sintonía la muerte del expresidente argentino Carlos Menem, quien permanecía internado en el último tiempo en Buenos Aires, en una clínica, y habría tenido la posibilidad de que lo dieran de alta en el último tiempo, en la última semana incluso, pero tuvo afecciones cardíacas, su situación cardíaca no estaba 100% bien, así es que eso hizo que lo dejaran todavía internado más días en ese lugar, y luego de eso habría sufrido una infección urinaria, que fue lo que desencadenó su fallecimiento, según lo que informan medios trasandinos a esta hora. Es parte de la información preliminar que se está entregando. No se ha mencionado ni hay declaraciones de ninguna persona ligada a la familia hasta ahora, y vamos a quedarnos a la espera también de saber cómo el gobierno argentino va a abordar su funeral, su despedida, porque recordemos también que estamos en una situación de pandemia y puede ser tremendamente delicado, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a abordar esta situación? ¿Qué tipo de despedida, qué tipo de funeral se le va a dar en su calidad de expresidente? ¿Y dónde se va a disponer que entonces sea velado el cuerpo del expresidente Carlos Menem? Recordemos además que durante la pandemia también se produjo la muerte de Diego Armando Maradona, así que no ha sido la única personalidad pública relevante en el último tiempo que ha perdido Argentina, y por lo tanto se tuvieron que disponer todos los medios para que en ese momento pudiera ser despedido. En el caso de Diego Armando Maradona fue en la Casa Rosada y bajo estrictos protocolos de seguridad que en un momento se desbordaron, ¿no es cierto?, por la cantidad de personas que quisieron ir a despedirlo a ese lugar, y que se salió de todo margen la cantidad de personas que se esperaba también. Así que en esa instancia, en ese contexto también recordemos que la despedida de Maradona se tuvo que acotar. Se habían planteado varios días en que iba a ser velado para que la gente pudiera ir a despedirse de él antes del funeral, pero ese tiempo tuvo que ser acortado debido a la gran cantidad de personas que se congregó en ese lugar y con el relajamiento de algunas medidas también de seguridad frente a los contagios de coronavirus. Así que eso hizo la situación aún más delicada. Nos imaginamos que a partir de este momento también el gobierno trasandino va a evaluar la situación y la despedida que se va a realizar en el caso de Carlos Menem. Esta es parte de la información que se entrega entonces por medios argentinos. Como comentábamos, no solamente la televisión argentina a esta hora está informando sobre la muerte del expresidente Carlos Menem, sino también los medios escritos a través de sus páginas web, sus páginas electrónicas. Los principales medios de Argentina están abordando la muerte de Carlos Menem y también entonces el fallecimiento de un expresidente, ¿no es cierto? Más allá de la figura política, tenemos aquí también en la calidad de expresidente que tenía Carlos Menem y que por lo tanto va a ser fundamental también a la hora de saber cuál va a ser la despedida en Argentina, con los protocolos que habitualmente se establecen para los expresidentes y que en esta oportunidad quizás van a tener que ser revisados por la pandemia y los contagios con coronavirus que también Argentina está tratando de manejar, al igual que nuestro país. A los 90 años entonces habría fallecido el expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, y es parte de lo que están reportando diversos portales debido a la misma causa. En todos ellos se menciona la misma causa como una infección urinaria que habría agravado su ya delicado estado de salud. Él venía con un estado de salud bien complejo y por lo tanto esta afección es lo que habría determinado su muerte. Vamos a seguir escuchando cómo aborda la televisión argentina el fallecimiento del expresidente Carlos Menem. El expresidente argentino. Esto ocurrió esta mañana después de severas complicaciones de su estado de salud que lo mantuvieron internado
prácticamente el último mes y que lo habían hecho entrar y salir de diferentes internaciones durante 4 oportunidades durante el año 2020. De hecho, recibió el año 2021 internado en el sanatorio Los Arcos. Carlos Saúl Menem había nacido en Anillaco, La Rioja, el 2 de julio de 1930 y falleció aquí en Buenos Aires, como contábamos recién. Fue abogado, político argentino, presidente de la Nación entre 1989 y 1999, entre otros cargos que enseguida vamos a repasar. Tenemos la posibilidad de hablar con el expresidente, socio político durante buen tramo de su vida, de Carlos Menem, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex senador, entre otros cargos. Eduardo Duhalde, buen día, ¿cómo le va? Hola, bueno, es parte de lo que está informando a esta hora la televisión argentina, exgobernador, exsenador, expresidente también, y en esa calidad nos imaginamos que va a ser masiva también su despedida en Argentina. Miren, lo que informa a esta hora Clarín, que también se suma a lo que están arrojando los medios digitales en Argentina. Tenía 90 años, murió el expresidente Carlos Menem, su vida en fotos, y publica una serie de fotografías que fueron marcando sus intervenciones públicas. Carlos Menem, señala un abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, nacido en Anillaco, en La Rioja, un 2 de julio de 1930. Luego van avanzando y además son fotografías que recuerdan su imagen, ¿no es cierto? Una imagen que lo hizo tan característico con las patillas que eran bastante prominentes de Carlos Menem, y van entregando entonces imágenes de, por ejemplo, cuando fue encarcelado en 1956 y al año siguiente fundó la Juventud Peronista en La Rioja, mientras se desempeñaba como asesor legal de la Confederación General del Trabajo y de otros sindicatos en su provincia. Son fotos de archivo que tiene Clarín, tremendamente interesantes, las que publica en este momento en que los medios argentinos están informando la muerte del expresidente, exgobernador y exsenador Carlos Menem. Por primera vez se señala a Carlos Menem electo gobernador en La Rioja en 1973, y tienen la fotografía también de eso, parte de lo que informa a esta hora el medio electrónico Clarín, medio electrónico del diario Clarín tradicional de Argentina también, y que en el fondo vienen a hacer una especie de biografía, ¿no es cierto?, a resaltar los hitos de su vida que más bien fue una vida pública ligada a distintos cargos de servicio público en Argentina. Estamos a esta hora ya contactados con Juan Gabriel Valdés, ex canciller de nuestro país, para que nos cuente, Juan Gabriel, cómo recuerda usted a Carlos Menem y cuáles son los hitos, a su juicio, de Carlos Menem, además en su relación con Chile. Buenos días. Muy buenos días. Es una noticia triste. Carlos Menem fue un gran amigo de Chile. A mí me tocó conocerlo muy bien porque estuve activo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos años de su mandato. Él fue un gran amigo del presidente Elwin y del presidente Frey. Yo diría que la memoria mayor que tengo de él es el momento en que debí acompañarlo, porque representaba al presidente Frey, a agradecerle al Papa en Roma en la intervención de la Iglesia en la paz entre Chile y Argentina, y por lo tanto hicimos un viaje que nos llevó a saludar a Juan Pablo II y a participar durante todo el día juntos en ceremonias de agradecimiento a los equipos negociadores de los dos países. La lealtad de Menem con ese tratado, la lealtad de Menem con Chile en el sentido de entender y de destacar permanentemente la importancia que para Argentina tenía la relación con Chile, lo fundamental que era la amistad de estos dos países en una América Latina que siempre ha estado dividida, lo importante que era avanzar en iniciativas conjuntas hacia la región. Esas fueron marcas de Menem en la relación con Chile, y también fue una marca de su presidencia, porque la importancia que le dio a Chile, y en eso lo distingo porque no siempre ha sido así, fue muy notoria, muy fuerte, muy decidida, y creo que eso es lo que lo hace más memorable para nosotros chilenos. Ahora, Juan Gabriel, ¿qué
¿Cuál es el que usted recuerda como el momento más polémico? Si es que hubiera existido algún momento polémico, como usted decía, durante la administración del presidente Aylwin y el presidente Frey con Carlos Menem, porque además la relación con Argentina siempre se ha tratado de fortalecer, pero usted decía también ha pasado por altos y bajos, ¿no? Sin duda, pero no recuerdo yo en particular ningún momento de conflicto con Menem. Lo tuvimos con el presidente Kirchner, pero no con el presidente Menem. Y la verdad es que creo que él se esmeraba por mantener una situación de amistad con Chile. Yo me acuerdo momentos de negociación comercial, momentos en los cuales Chile se asoció al Mercosur, en el cual José Miguel Insulza era canciller y tuvo un rol muy fundamental. Y Menem siempre contribuyó a que los problemas que nos separaban se allanaran y a no transformar en grandes bolas cuestiones que eran menores. Creo que eso es algo que lo distinguió. Era un personaje con un gran sentido del humor, con una gran capacidad para reírse, con una memoria prodigiosa, no se olvidaba nunca del club de fútbol que le gustaba a la gente y era capaz de poner un partido de fútbol por encima de cualquier otra consideración. Yo me acuerdo que cuando lo acompañé al Vaticano, entramos a una misa muy solemne y se paró un grupo de gente a felicitarlo. Y yo la verdad es que no entendí por qué. Entonces le pregunté, ¿qué pasó, presidente? ¿Por qué lo están felicitando? Se me contó que Racing le había ganado a San Lorenzo de Almagro por 2-1, que era a las 7 de la mañana en el Vaticano lleno de cardenales, como que no era el momento adecuado, pero él ponía el fútbol siempre de una manera muy fuerte por delante y era un tipo que tenía una llaneza y una capacidad para hacer amigos y para dialogar con simpatía permanente. Un gran conversador, queda la sensación, ¿o no, Juan Gabriel? Así es. Era un gran conversador. Tenía una simpatía instintiva. Generaba una gran intimidad con las personas de inmediato. Me acuerdo también, no lo puedo dejar de recordar, que ese día en que estuvimos juntos en Roma, él conmemoraba la muerte de su hijo. Y cuando me contó en el automóvil en que íbamos lo que le sucedía, se quebró. Y me impresionó mucho la franqueza y la confianza con que me contaba algo tan íntimo como sus sentimientos frente a la muerte de su hijo. Creo que era una persona que tenía defectos, sin duda, y que hizo política de una manera dura, como se hace en la Argentina. Debe haber cometido muchos errores, pero era un muy buen ser humano y creo que tenía una cosa que para nosotros es muy importante, una vocación de amistad con Chile que hoy hay que rescatar. ¿Tenía cualidades diplomáticas que usted resalta en él? No sé si cualidades diplomáticas. Uno no le pide a un presidente que tenga cualidades diplomáticas, sino que sea llano, franco y abierto y derecho. Y en ese sentido con Chile Menem fue así. Entonces creo que eso es lo que ayudó a que se generara una relación de una enorme fortaleza entonces, y que los presidentes nuestros se sintieran cómodos y tranquilos en su relación con Argentina. ¿Y qué tan fundamental fue la persona de Carlos Menem para la relación con el expresidente Aylwin y el expresidente Frey en su relación con Chile, considerando que Chile recién venía recuperando la democracia? Bueno, yo creo que Menem siguió una tradición que había inaugurado Alfonsín. Alfonsín tuvo una gran amistad con los demócratas chilenos y solidarizó permanentemente con los esfuerzos de los demócratas chilenos por recuperar nuestro curso democrático e institucional. Menem siguió en esa tendencia y creo que él hizo con dos personas tan distintas como eran Aylwin y Frey una relación de mucha intimidad, particularmente con Eduardo Frey. Yo comí varias veces en casa del presidente Frey con Carlos Menem en la época en que él estaba casado con Cecilia Boloco, o estaba al menos de novio con Cecilia Boloco. Me acuerdo muy bien de las escenas y de las situaciones que se produjeron entonces, pero quiero rescatar sobre todo el hecho que se acomodaba muy fácilmente a personalidades muy distintas. Sabía tratar a la gente y tenía una gran originalidad. Él
sus patillas y su actitud y sus maneras de ser y las cosas que decía eran propias de él, y él nunca dejó de ser Carlos Menem. Nunca fichó cosas. Me parece que eso es una cosa valiosa también. Bueno, es parte entonces del recuerdo de esta figura emblemática, no solamente para Argentina, sino que tuvo mucha trascendencia también para nuestro país como expresidente, fue exgobernador y también ex senador argentino. Así es que es sin duda una noticia que hoy día nos está sorprendiendo, y esta es parte de su personalidad, como lo recuerdan también, por supuesto, acá en Chile. Juan Gabriel Valdés, ex canciller, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, muchos saludos y buen día para ustedes también. Gracias. Estamos ya con Mario Arriagada, que nos tiene más información internacional de cómo se está abordando esta noticia, Mario, cuando dentro de lo que se destaca, por supuesto, es la imagen de Carlos Menem en términos del sentido del humor que tenía, de la memoria, como decía Juan Gabriel Valdés, y de lo fanático que era del fútbol, por ejemplo, entre además su look, que siempre lo caracterizó y que lo hizo un personaje tan particular, ¿no, Mario? Hola, Karina. Sí, en particular sus patillas, lógicamente, que se recuerdan mucho del look de este expresidente argentino que, claro, es todo un personaje en la política de ese país, a pesar de que en los últimos años, debido a su avanzada edad, no tenía un protagonismo como el que tuvo, por ejemplo, cuando fue presidente en la década de los 90 o cuando comenzó su paso por el Senado de Argentina en el año 2005. Representante del peronismo, recuerda, Karina, que es el primer presidente peronista en la democracia argentina, del regreso a la democracia en este país, que llegó al poder después del paso de Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente post-dictadura que tuvo Argentina. Asumió, como decía ahí Valdés, el embajador Valdés, una Argentina bien deteriorada económicamente. Alfonsín no logró de alguna forma recuperar la economía de este país. Menem asumió en el 89 con una inflación de cerca del 5.000%. Y todavía con las heridas abiertas de la dictadura trasandina. De ahí una década que estuvo en la Casa Rosada marcada por éxitos económicos. Es cierto, a comienzos de los 90, de alguna forma, Menem logró con su política estabilizar los problemas financieros que tenía la nación, pero con varios episodios que marcaron esta década de gobierno de Carlos Menem, específicamente la muerte de su hijo en 1995, que es un hecho que ha estado acompañado de muchas dudas, de muchas sombras, de muchas especulaciones y teorías también respecto a qué es lo que finalmente ocurrió con Carlos Menem Jr., el hijo del exmandatario, y después con este episodio de venta de armas a Ecuador en medio del conflicto bélico que tenía con Perú, que en la Guerra de las Malvinas, Perú fue uno de los principales aliados que tuvo Argentina, pero este hecho fue uno de los que ensombrecieron el periodo de gobierno de la década de Menem. De hecho, fue un caso que lo llevó a tribunales hasta los últimos años. Había sido condenado, de hecho, el exmandatario, y aún así logró mantener su cupo senatorial en el Congreso trasandino. Como te decía, Karina, es un personaje que en el último tiempo no tenía el protagonismo que había tenido anteriormente, ya sea por su avanzada edad y también por los escándalos que tuvo que enfrentar este expresidente, que intentó seguir en la Casa Blanca sin éxito, perdón, la Casa Rosada sin éxito a finales de la década de los 90. Él, de hecho, fue uno de los políticos que reformó la Constitución argentina para que se lograra la reelección, y él intentó, después de dejar la Casa Rosada en 2 oportunidades, volver al poder. No lo logró. Él es parte de la corriente peronista, que en Argentina, Karina, que tú sabes, tiene varias corrientes, varios movimientos al interior de este gran conglomerado político. La misma expresidenta Cristina Fernández es parte del peronismo, pero claro, nunca hubo ahí una relación cercana entre Menem y el kirchnerismo, que lo acusó siempre, o en su mayoría de las ocasiones, de ser uno de los principales responsables también de la crisis económica que, recordemos, golpeó a Argentina en el año 2001 y que terminó entonces con el gobierno de Fernando de la Rúa. Es una noticia que obviamente impacta a Argentina,
a pesar de que era un político que estaba sufriendo problemas de salud desde hace mucho tiempo. El año pasado estuvo internado varias semanas por una neumonía y después en diciembre tuvo una infección urinaria que lo tuvo en la clínica Los Arcos de Buenos Aires hasta el día de hoy, internado con episodios donde muchos creían que el presidente ya estaba viviendo sus últimos días. Sin embargo, volvía a recuperarse y hoy día finalmente se confirma esta información. A los 90 años, entonces, Karina, muere uno de los expresidentes más reconocidos en la historia de Argentina. Claro, y estaba delicada su situación de salud desde diciembre del año pasado. Era parte de lo que se había reportado. Incluso su hijo Máximo había viajado hacia Argentina también debido al delicado estado de salud que enfrentaba su padre. Así es que esto era parte de la situación bien compleja desde el punto de vista de salud que él venía enfrentando, y esto se agravó entonces con esta infección urinaria que habría terminado con su vida, según informan medios argentinos. Vamos a seguir abordando